de Hanoi, capitán de la República Socialista de Vietnam. Bienvenidos un día más al programa de La Voz de Vietnam. Soy Carmen, les saludo y presento la transmisión del 24 de agosto. En el programa de hoy les invitamos a escuchar un artículo titulado 20 años de cooperación Vietnam-China en trabajos fronterizos terrestres y luego el espacio mundo iberoamericano de cada lunes. Pero antes de nada, Alfonso y Margarita les ofrecerán el noticiero de hoy. Enseguida continuamos con los titulares de las noticias principales. Premier de Vietnam asiste a la tercera cumbre de cooperación Mekong-Lancang. La diplomacia de Vietnam revisa 75 años de su fundación y desarrollo. Golpe de Estado en Malí. El gobierno militar se reúne con representantes de CDAO. Ahora nuestras informaciones ampliadas. Por invitación de su homólogo laosiano Thongloun Sisoulith, el primer ministro vietnamita Nguyễn Xuân Phúc asistió el 24 de agosto a la tercera cumbre de cooperación Mekong-Lancang celebrada en línea. A la reunión copresidida por el jefe de gobierno de Laos y su homólogo chino Lee Keqiang, también asistieron el presidente de Myanmar Nguyen Huin Minh y los primeros ministros Hun Sen de Camboya y Prayut Chan-o-cha de Tailandia. En su discurso, Xuân Phúc dijo que la conferencia se conforma como una gran oportunidad para que los países reafirmen su determinación y esfuerzos conjuntos a fin de adaptarse de manera proactiva y mantener una cooperación favorable para un desarrollo próspero. El premier vietnamita también se refirió a la conferencia como un buen instrumento para fortalecer las relaciones entre los países miembros, profundizar la asociación estratégica entre la Asociación de Naciones del Sudpacífico y China y reducir las brechas de desarrollo en la región. Xuân Phúc puntualizó además 5 importantes criterios de cooperación. Thứ nhất là hợp tác trên cơ sở lòng tin và quan hệ chân thành, thẳng thắn và hữu nghị. Thứ hai là bảo đảm. La primera es la cooperación basada en unas relaciones sinceras, francas y de amistad. El segundo es garantizar los principios de compromiso, igualdad, voluntariedad, beneficio mutuo y respeto del derecho internacional. En tercer lugar, hay que considerar a las personas como el centro del desarrollo sostenible, así como destinatarios del contenido transversal de todas las actividades. En cuarto lugar, encontrar soluciones a los desafíos comunes en la región y asegurar los intereses legítimos de los países miembros. En quinto lugar, desarrollar actividades con base en la promoción de las fortalezas de los países miembros. El premier vietnamita también sugirió que la cooperación Mekong-Lancang respalde la recuperación económica de los países miembros y la lucha contra la epidemia de COVID-19 y al mismo tiempo haga frente a la sequía y la intrusión salina en la cuenca del río Mekong. La conferencia científica 75 años de diplomacia vietnamita, lecciones aprendidas y orientaciones para el nuevo periodo estratégico del país se celebró el pasado 24 de agosto con motivo de la celebración del 75 aniversario de la fundación del sector diplomático. El simposio tuvo como finalidad evaluar de manera objetiva los aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores a la construcción y defensa nacional, continuar resumiendo las experiencias y lecciones obtenidas de la diplomacia durante las últimas 7 décadas y media y adoptar directrices para el progreso de este sector en el nuevo contexto estratégico del país, especialmente en asuntos de desarrollo socioeconómico hasta 2030, con la visión hasta 2045. En su intervención, el ministro de Relaciones Exteriores, Phạm Bình Minh, dijo que los recursos alcanzados por el sector diplomático son puntos brillantes en todos los logros comunes de la nación. También evocó la independencia y resiliencia como rasgos característicos de la política exterior de Vietnam y señaló como ejemplos la diversificación de sus relaciones con otros países, el multilateralismo y la integración del país en la esfera internacional. Él también, viceprimer ministro de Vietnam, reiteró: Từ một quốc gia bị bao vây cấm vận đến nay, Việt Nam đã thiết lập khuôn khổ quan hệ ổn định lâu dài. Desde un país sin nombre en el mapa mundial, Vietnam ha avanzado y ha mantenido la determinación de desempeñar un papel fundamental en las principales contribuciones a los asuntos del planeta, ocupando una posición cada vez más alta.
de ser un país sitiado y embargado, Vietnam ha establecido un marco estable de relaciones de larga extensión temporal con 30 países socios estratégicos integrados. También ha ampliado y profundizado sus lazos con otras naciones, en especial con aquellos socios de importancia estratégica para el desarrollo y la seguridad del país, al mismo tiempo que se garantizan y protegen los intereses entre las naciones. Vietnam se ha convertido en un nexo importante en muchos vínculos económicos regionales y mundiales y participa en muchos acuerdos relevantes de libre comercio, creando así nuevas fuerzas catalizadoras de desarrollo. Vietnam presidió la 38ª reunión de altos funcionarios de energía de la Asociación de Naciones del Sur Asiático ASEAN, que se inauguró el lunes en Hanoi de forma virtual. Durante el evento, los delegados revisaron los resultados de la implementación del Plan de Acción sobre Energía de la Organización Regional en el periodo 2016-2025. Los asistentes a la reunión también examinaron la cooperación con los socios de diálogo de la ASEAN y con otras organizaciones internacionales, además de los preparativos para la 38ª reunión de los ministros de energía del bloque y sus eventos relacionados que tendrán lugar del 2 al 6 de noviembre del presente año. Los altos funcionarios de energía de la ASEAN estuvieron de acuerdo en el pronto término del estudio para la planificación de la conectividad regional, incluida la infraestructura de transmisión eléctrica, así como la movilización de capital privado al sector energético. A fecha 24 de agosto, la provincia central de Quảng Ngãi no ha registrado ningún nuevo contagio local de COVID-19 durante 16 días consecutivos. Sin embargo, ante el riesgo de que rebrote la epidemia, la Comisión Local encargada de la lucha contra el nuevo coronavirus ha decidido prolongar el distanciamiento social. Bang Ngọc Dũng, vicepresidente del Comité Popular de Quảng Ngãi, dijo lo siguiente. Khi mà chúng ta đã kiểm soát được tất cả những người về từ đường mòn lối mở, những người có trong Debemos fortalecer los controles de entrada a la provincia, incluso por caminos terrestres y marítimos. Consideraremos reducir las restricciones cuando hayamos realizado pruebas de detección de virus a las 7.136 personas identificadas por la Dirección Nacional Anti-COVID-19 como posibles portadores de la enfermedad o contactos con casos positivos y a todas las personas que han regresado de la ciudad de Da Nang y la provincia de Quảng Nam. Entre tanto, el Hospital de Enfermedades Pulmonares de Da Nang anunció el lunes por la mañana que 4 pacientes con COVID-19 tratados en sus instalaciones recibieron en alta tras haberse recuperado por completo. Entre los pacientes, 2 de la ciudad central de Da Nang, se incluye un hombre de 55 años que padecía graves enfermedades crónicas subyacentes. Después de haber recibido en alta médica del hospital, serán sometidos a cuarentena domiciliaria durante 14 días. Los Juegos Internacionales del Ejército 2020 se inauguraron este domingo en el Centro de Exposiciones Patriots en los suburbios de Moscú, en presencia del primer ministro ruso Mikhail Mishustin, su adjunto Yuri Borisov y el ministro de Defensa Sergei Shoigu. A pesar de su ausencia, el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso en línea desde el Kremlin. Organizará del 23 de agosto al 5 de septiembre en 5 países, a saber, Azerbaiyán, Armenia, Bielorrusia, Uzbekistán y Rusia. Esta edición de los Juegos Internacionales del Ejército 2020 reúne a 156 equipos de 32 países. La delegación vietnamita está compuesta por 200 miembros divididos en 10 equipos, incluidos 8 en Rusia, dijo el subjefe de Estado Mayor General del Ejército 2020. Công tác Việt Nam này thì nó khẳng định mặc dù trong đại dịch Covid nhưng mà A través de este acontecimiento, a pesar de la pandemia de COVID-19, reafirmamos que Rusia es un socio importante de Vietnam, siendo la diplomacia militar, la defensa y la cooperación militar varios de los pilares fundamentales de esta asociación. La participación en los Juegos contribuirá al éxito del año cruzado de la meta 2019-2020 entre Vietnam y Rusia. Los competidores vietnamitas intercambiarán información y aprenderán de experiencias y buenas prácticas de otros países para que en las próximas competiciones internacionales tengamos más éxito. La Voz de Vietnam, boletín informativo. Las negociaciones entre el gobierno militar de Mali y la delegación de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, se llevaron a cabo el domingo en la capital del país africano, Bamako. Estas conversaciones se enmarcan en los esfuerzos destinados a restaurar el régimen civil después del golpe de Estado que tuvo lugar el pasado 18 de agosto en ese país. La delegación de la CEDEAO, fundada en 1975 con la firma del Tratado de Lagos y con el fin de promover la integración económica de la región, estaba encabezada por el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan, quien mantuvo una reunión a puerta cerrada con el coronel Assimi Goïta y otros líderes militares de Malí. Las negociaciones quedaron en torno a las acciones que la mencionada Organización Regional de los 15 países de África Occidental impuso a Malí después de la accionada militar. Goodluck Jonathan destacó el avance de los debates, pero no proporcionó información concreta al respecto. Más tarde, una fuente de la CEDEAO informó que el gobierno militar de Malí quería un periodo de transición de 3 años bajo liderazgo de las Fuerzas Armadas y habría acordado la liberación del presidente derrocado Boubacar Keïta durante el trienio. El país será gobernado por un representante del ejército, quien también ocupará el cargo de jefe de Estado. El portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, OEAI, Boyaz Khamabadi, informó el 33 de agosto que la explosión que tuvo lugar hace un mes en la planta nuclear de Natanz fue un acto de sabotaje. Con antelación, este organismo ya había reconocido que el 2 de julio se produjo una explosión. La detonación no ocasionó víctimas, pero afectó directamente a uno de los cobertizos en construcción en un área cercana a Berta, donde algunos iraníes estarían trabajando en centrifugadoras de última generación, indicó. Khamabadi evaluó que tal incidente no supondría un riesgo de contaminación radiactiva. Solo un día después, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional del país persa anunció que había identificado la causa exacta de la explosión en Natanz, pero no especificó los detalles por motivos de seguridad. Las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos se retiraron el 23 de agosto de la base militar de Taki en Irak y transfirieron su gestión al cuerpo de seguridad iraquíes. La decisión se tomó días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la retirada del pequeño número de tropas estadounidenses en Irak. En la actualidad se registran alrededor de 5.000 soldados estadounidenses y otros 2.500 de la coalición internacional presente en este país de Medio Oriente. El Parlamento iraquí votó a principios de este año a favor del repliegue de las fuerzas extranjeras. Durante los últimos meses, 6 bases militares de la coalición internacional se han retirado de Irak, siguiendo el compromiso alcanzado con el gobierno iraquí. Este ha sido el noticiero de La Voz de Vietnam. Síganos en la segunda parte del programa. Enfoque de actualidad. Vietnam y China celebraron el 23 de agosto en la ciudad norvietnamita de Mong Cái una ceremonia para homenajear el 20º aniversario de la firma del acuerdo de delimitación de la frontera terrestre entre las dos naciones, así como el 10º de la implementación de documentos jurídicos sobre esta línea limítrofe. Ambas naciones se repasaron y evaluaron los logros y las experiencias que se han obtenido de tales trabajos y definieron orientaciones a este respecto. Ofreceremos más con Margarita. Echa una mirada al pasado, en concreto al proceso de negociaciones destinadas a la demarcación de los límites y el establecimiento de marcadores divisorios de la frontera terrestre entre Vietnam y China. Se pueden destacar ciertas fases relevantes. En octubre de 1957, el secretariado del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Vietnam, Partido Comunista de Vietnam de hoy, envió una carta al Comité Central del Partido Comunista de China
en la que pedía el respeto mutuo de la frontera histórica, marcara en dos convenciones de demarcación fronteriza. Estos dos acuerdos fueron suscritos en 1867 y 1895 entre la Federación Francesa en Indochina y la dinastía china de los Qing. Entre otros asuntos, las convenciones recogían la solución de las disputas a través del diálogo. En abril de 1958, el Partido Comunista de China aceptó la petición vietnamita, pero no fue hasta después de enero de 1973, momento en que se rubricó el acuerdo de París para restablecer la paz en el país indochino, cuando se iniciaron de facto las negociaciones en torno al tema fronterizo entre las dos naciones. La primera conversación tuvo lugar en agosto de 1974, sin nunca avance alguno. Después de la normalización de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y China, el 7 de noviembre de 1991, ambas partes firmaron un acuerdo temporal que busca de resolver sus diferencias relativas a la limitación de la frontera compartida en tierra. Después de diversos intercambios, el 19 de octubre de 1993 nace un tratado sobre los principios básicos para la resolución de los posibles conflictos derivados de la demarcación fronteriza. No fue hasta el 30 de diciembre de 1999 cuando los dos gobiernos lograron el acuerdo bilateral de su frontera terrestre. En esta senda, hoy ambas naciones continuaron realizando visitas de reconocimiento para colocar 1970 hitos fronterizos a lo largo de los cerca de 1.450 kilómetros que las separan. El 31 de agosto de 2008 se finalizó en el fundamental en El Salvador. Los países efectuaron las negociaciones encaminadas a la firma de los protocolos que regulan la gestión de la frontera y de los puestos fronterizos. El 14 de julio de 2010, los instrumentos jurídicos relacionados con el tema entraron en vigor. El acuerdo de frontera terrestre Vietnam-China marcó un nuevo avance en la construcción de un ambiente de paz y estabilidad entre ambas naciones y en la región. Por primera vez en la historia, estos países vecinos establecieron una clara y definida frontera terrestre mediante un sistema de hitos fronterizos modernos, lo cual sienta una base sólida para la consolidación de las líneas limítrofes de paz, estabilidad, cooperación y desarrollo de cara al fortalecimiento de los vínculos bilaterales. El referido texto y la finalización de la demarcación fronteriza crearon un importante marco jurídico para que ambas partes promuevan la integración de la frontera común, así como la garantía de la seguridad, la profundización de sus lazos de cooperación y el desarrollo económico de las localidades en las áreas limítrofes. Mediante dichos trabajos, junto con la firma de un acuerdo de identificación de las aguas jurisdiccionales, las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales en el Golfo de Tonkin y otro de colaboración en materia de pesca en esta misma zona marina con China, Vietnam ha resuelto con determinación dos de las tres cuestiones relativas a la frontera terrestre compartidas con su vecino del norte. Igualmente, la nación indochina demuestra su voluntad y disposición de solventar las diferencias territoriales sobre una base de respeto a la soberanía nacional y la integridad territorial de conformidad con las leyes internacionales. Mundo Iberoamericano. Amigos oyentes, bienvenidos de nuevo al espacio Mundo Iberoamericano de cada lunes con Irene ante el micrófono. Cuba comienza hoy los ensayos clínicos de su vacuna contra el COVID-19, producida por el Instituto Finlay y que se denomina Soberana 01. Estos ensayos, que se dividirán en dos etapas, implicarán la administración de 2 dosis de Soberana 01, inyectadas por vía intramuscular a los 676 voluntarios que se encuentran en un rango de edad entre los 19 y los 80 años. Los ensayos tienen como objetivo evaluar la seguridad, reactogenicidad e inmunogenicidad del fármaco candidato a ser la vacuna cubana contra el COVID-19.
se ha fijado el 11 de enero de 2021 como la fecha de finalización del estudio, cuyos resultados estarían disponibles el 9 de febrero para ser publicados el día 15 del mismo mes. El 21 de agosto, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina informó que investigadores de la Universidad Nacional de La Plata identificaron los mecanismos por los que el virus SARS-CoV-2 evade la respuesta inmune natural en los seres humanos. La investigación determinó el mecanismo vírico del COVID-19, por el cual es capaz de regular la expresión de genes de las células invadidas y controlar así su respuesta inmune. Estos resultados investigadores pueden contribuir a la reducción de las secuelas de la infección y también podrían usarse para crear anticuerpos para el desarrollo de la vacuna. El 18 de agosto, Venezuela y Turquía firmaron una serie de nuevos acuerdos. Entre ellos se incluyen convenios para la construcción de viviendas y un hospital con capacidad para 288 camas en un área de 25.000 metros cuadrados, además de la entrega de material médico para atender el brote del coronavirus en el país sudamericano. Estos pactos fueron rubricados con motivo de la visita oficial a Venezuela del canciller turco, Mevlut Cavusoglu. Este último mantuvo conversaciones con el ministro de Relaciones Exteriores anfitrión, Jorge Arreaza, durante el transcurso de su visita. En declaraciones a la prensa, luego del diálogo, Arreaza afirma que no habrá sanciones ni bloqueo, ni ningún otro tipo de impedimento a seguir profundizando las relaciones integrales bilaterales, especialmente en los sectores económico y comercial. En esta ocasión, las dos partes también firmaron otros pactos de cooperación en los campos de cultura y educación. Cambiando de tema, el 21 de agosto, el enviado especial del secretario de Naciones Unidas para pacificar Bolivia, Jean Arnaud, afirmó que el mayor organismo mundial está dispuesto a promover el apoyo político, diplomático, financiero y técnico al proceso electoral en este país sudamericano, previsto para el próximo 28 de octubre. Asimismo, ofreció medidas de bioseguridad para luchar contra el COVID-19, iniciativas para que se respeten los derechos civiles y políticos, apoyó los esfuerzos de promoción de la participación y observación electoral e implicarse en salvar los obstáculos que puedan aparecer de camino a las elecciones del 18 de octubre y después de ellas. Tan solo en los días 21 y 22 de agosto se produjeron en Colombia 3 ataques violentos que dejaron al menos 17 muertos. Según las autoridades del país, una masacre en Tumaco, departamento de Nariño, cerca de la frontera con Ecuador, se llevó la vida de 6 personas. Horas antes, otras 6 personas fueron asesinadas en el Tambo, en el sur de la provincia de Cauca, y otras 5 murieron en un atentado en el departamento oriental del Cauca, cerca de la frontera con Venezuela. Colombia es uno de los países más violentos del mundo. El narcotráfico es la causa del conflicto interno de esta nación, que ha durado décadas y ha dejado más de 260.000 fallecidos y millones de desplazados. El 27 de agosto, Estados Unidos y Panamá acordaron fortalecer su cooperación militar, con el objetivo de garantizar la seguridad y combatir el lavado de dinero y las actividades de financiación del terrorismo. El asesor de Seguridad Nacional de Washington, Robert O'Brien, dijo que la nación norteamericana financiará y ayudará a capacitar a los soldados panameños, a desmantelar las redes de lavado de dinero y las bandas de narcotraficantes y fortalecer la capacidad para investigar actividades de lavado de dinero y corrupción. La formación estará a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, de los Estados Unidos. Sin embargo, el tiempo de la capacitación y la cantidad de dinero que Washington financiará a Panamá no se revelaron. El 19 de agosto, Cuba conmemoró el 120 aniversario del nacimiento de la popular cantante Rita Montaner, considerada una leyenda de la música y la cultura cubana de todos los tiempos. La singular artista nació el 20 de agosto de 1900 en La Habana. En 1917 se graduó en piano, canto y armonía en el Conservatorio Peirellade. Después se dedicó al canto, aunque muchos le decían que tenía un buen futuro en el piano. Fue la primera voz femenina de la radio cubana.
Su voz inconfundible popularizó las composiciones de los principales autores del siglo XX en Cuba, como Moisés Simons con El Manicero, Eliseo Grenet con Ay Mamá Inés, Ernesto Lecuona con El Cafetal y Gonzalo Roy con Cecilia Valdés. Ahora vamos a escuchar el tema Ay Mamá Inés, interpretado por Rita Montaner. Aquí está todo negro, que venimos de lugar, que no te entregas de mito para danzar y bailar. Ay, mamá Inés, todo lo negro no vamos a hacer. Ay, mamá Inés, ay, mamá Inés. Yo estaba bastante madrina, que ayer me mandó a buscar, que de zona de la esquina. Aquí están todos los negros que venimos a robar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, mamá Inés, todo lo Amables oyentes, aquí finalizamos la emisión de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima cita.